caímos. Grina es una banda de chicos jóvenes, aunque lleva hartos años sonando. Son jóvenes del 93, ¿no es cierto? 94, más o menos. De cuando partió la banda. Entonces, como son gente joven, yo decidí incorporarme también. Bueno, yo soy Yuri Soria Galvarro, soy escritor, nacido en Bolivia, pero he vivido la mayor parte de mi vida en Chile, en Puerto Montt. Mi trabajo es también muy ligado al mar, tanto profesionalmente, con lo que me gano la vida, como mi trabajo literario, digamos. Está muy relacionado con historias marítimas, historias del sur. Hago otras cosas también, como todo el mundo hoy día, la vida es más larga. Toco en una banda de rock, en Termoclinia, que es una banda con una larga historia y tradición en Puerto Montt, a la cual me he incorporado yo hace algunos meses. Para los bolivianos el mar siempre es un tema presente, significa para nosotros una especie de añoranza por un destino mejor. Y claro, por eso yo lo digo un poco a broma, que de repente que soy un escritor boliviano, que soy biólogo marino, buzo y que escribo sobre el mar. Entonces lo digo un poco en tono de humor, pero tampoco es tan alejado que siempre los bolivianos estamos añorando el mar, digamos. Yo conocí el mar a los 7 años. Eh, mi padre se vino a Chile a hacer una beca, él era médico, y nos vinimos a visitarlo, qué sé yo, y fuimos a pasear a Valparaíso y conocí el mar por primera vez. Y ahí me tomó una foto que todavía guardo en alguna parte, donde aparece un barco detrás, que el barco se llama Puerto Montt. Y cuando todavía no sabíamos que íbamos a vivir acá en Puerto Montt, pero bueno, esas cosas del destino. Fue impresionante el mar, claro. Uno no se logra imaginar, sobre todo ese mar abierto, ¿no? Ese mar, no es como este mar interior acá, que es un poco más como un lago o como una zona más protegida, pero el mar abierto con esas olas enormes y con esa inmensidad, para uno que no lo ha visto antes, es impresionante. Creo que primero se empezó a transformar en parte de mi vida laboral, digamos, mi vida de estudiante. Yo estudié en Concepción un par de años ingeniería, en la época de la dictadura, por razones varias no terminé esa carrera, y después estudié biología marina en Valdivia. Y que era una añoranza que siempre me gustaba, como todos los biólogos marinos, me he estudiado biología marina porque veíamos los documentales de Jacques Cousteau. Entonces pensamos que la carrera iba a ser eso, aunque en realidad toma caminos muy distintos. Entonces primero formó parte de mi tema laboral el mar, y posteriormente yo recién en el año 2000 empecé a escribir, ya cuando había egresado hace mucho tiempo. Y claro, como yo conocía del mar y sabía de esos temas, se contaminó empezó a influir en lo que yo escribía, en los temas que escribía.
dedicarme meterme de lleno al taller Mistral, así. De hecho, Nacho fue el que me llevó a hacer un canal de YouTube. Sí, parece que sí. No es el que te comió el micrófono. Soy Luciana Germán Mandorra, soy de Ancú, Chiloé. Yo estudio en el Liceo Bicentenario de Ancú y estoy en primero rojo, en primero rojo. Y ya voy a pasar a segundo ya. La literatura para mí es como si me preguntaran ¿cuál es el arma más fuerte que hay? Yo diría que es la palabra, porque la palabra puede abrirte la puerta a millones de posibilidades y puedes expresarte como quieras. Y a veces la gente se queda callada, pero cuando escribe sale una voz grande. Soy Ignacio Alberto Tenorio Ojeda, tengo 14 años, voy en el Liceo Bicentenario. Soy de aquí, de Ancú, me gusta los videojuegos, leer y la literatura. La literatura primero me metí porque una profesora me dijo, oye, ¿sabéis que hay un taller de literatura? Y no sé si tú te quieres inscribir. Entonces yo primero acepté ir. Yo no sabía nada de la literatura al principio, pero uno va aprendiendo y es una forma muy bonita para expresarse de tu día a día, todo lo que te pasa. Puedes escribir prácticamente de lo que sea y eso es lo que me gusta de la literatura. Tenía un libro que sacó de fotos que realizó alrededor de Chile y no sé, me parecieron interesantes las fotos que él tomó. ¿Cómo va? Bien. Hola. ¿Cómo está? ¿Y ustedes, chiquillos, leen más allá de lo del colegio? ¿Qué cosas les gusta leer o qué han leído? A mí me gusta Hay un libro que me gusta mucho que es Pregúntale a Alicia, que es sobre una niña, una adolescente que de repente se mete en el mundo de las drogas. ¿Ya? Y es bastante profundo. ¿Quién es el autor? No, o autora, ¿no te acuerdas? No me acuerdo. Ya. Lo voy a buscar, ¿no? Es que a mí me interesa la lectura de los jóvenes. Siempre hablar con gente joven uno rejuvenece un poquito. Yo he leído cuentos de ficción más que nada. ¿Ya? Pero me gusta un libro que dieron una vez en la escuela, que se llamaba El Jardín Secreto. Y era un libro de una chica que vivía con su tío, pero el tío tenía un hijo escondido en una habitación. Y entonces, no sé, me dio la intriga esa vez, entonces me gustó el libro. Jardín Secreto. Yo vi una película colombiana con ese, no sé si tenía el mismo nombre. Puede que se trate de que esté basada la película en eso, o puede ser mi mala memoria también. ¿Y en literatura tú escribes poesías, cuentos? Sí, yo escribo textos más que nada, así, cosas cortas, pero... ¿Tipo microcuentos? Sí. Ya. Y igual a veces escribo poemas. Claro. Y quiero iniciar a escribir, quiero empezar a escribir una novela así, pero no sé, igual yo creo que lo voy a conseguir, pero... No, si es cosa de tiempo, ¿no? Porque igual una novela en el fondo, claro, es un texto largo y por supuesto uno demora más tiempo. Yo de hecho he escrito una novela, solo una novela hasta ahora, y me demoré como 4 o 5 años entre que la inicié y la corregí por mucho tiempo y la terminé. ¿Tú también escribes poesía, sí, textos? Yo más que nada escribo relatos. ¿Relatos? Ah, mira, qué interesante. Porque, no sé, la poesía... A mí me gusta, yo también escribo más relatos, sí. Me gusta escribir relatos. Cuando me dicen, por ejemplo, escribe sobre esto. Hay gente que hace poesía, hace varias cosas, pero no, me gustan más los relatos. Yo durante varios años trabajé muy ligado al mar. Tenía una empresa de buceo que recorría el sur de Chile, buceé en muchos lugares, navegué por el sur. Y hay una parte importante de las cosas que he escrito que tienen que ver con el mar. Pero no todo, es como una parte, creo que cerró un ciclo. Y también, como te explicaba, es casi como seguramente un tributo a Coloane, que por ahí me vino el interés de empezar a escribir.
Ahora estoy escribiendo otras cosas, un poco más urbanas, de otros espacios. Pero yo creo que uno va escribiendo lo que conoce, ¿no? Porque, no sé, pues hay escritores que tienen otros temas, o yo soy biólogo marino de profesión, además. Entonces, claro, el mar es un asunto importante en mi vida. ¿Qué opina de esto, de la situación que está pasando el país? Sí, claro, hemos hablado harto. Yo creo que lo primero que uno opina es que ahora que uno lo ve hacia atrás, ¿no es cierto?, es algo que a todos nos parece sorpresivo, como que pero de alguna forma hay una situación de profunda injusticia acumulada, que ahora parece muy lógico que haya explotado. Pero creo que es bueno que se sincere, que el país finalmente se mire a sí mismo y a pesar de todo lo doloroso y la represión y todo lo que ha significado, sobre todo en muertes o en gente herida o lesionada, yo creo que ha sido bueno que se despierte. Hay un interés por participar de la gente. Ha habido muchas asambleas autoconvocadas de gente que quiere discutir, que quiere participar, que tiene propuestas. Y me parece que es medio irreversible también, digamos, que yo creo que como que cambió algo que nos va a ser muy distinto de aquí en adelante, y a pesar de que en general genera cierta incertidumbre o en algunas personas miedo, yo creo que es muy bueno lo que está pasando. ¿Me permite contarle una Dale, anécdota? dale. Es que esto una vez, se apagó la luz, se cortó la luz, así. ¿Ya? Y yo me paré, o sea, me senté al frente de una vela, así, y empecé a decir esto, no sé, porque vuelva la luz y eso, y volvió, y pareció mágico, porque yo era chiquitito. Entonces, ¿usted alguna vez ha tenido alguna experiencia, no sé, más, por así decirlo, extraña, no sé, en el mar, o no sé? Es una buena historia esa que cuentas, ahí tienes un gran cuento, ¿cierto? Porque esto de las casualidades, sí pasa a veces me acordaba una vez que me encontré en Santiago con 3 o 4 amigos al hilo, de los cuales estaba hablando. Me encontré con un amigo, le dije, oye, ¿qué será del Rodrigo Lavarría, que es un poeta de Puerto Montt? No sé, me dijo, no lo he visto hace semanas, caminé una cuadra y me lo encontré. Y ya le pregunté, oye, ¿qué es del Javier Velo, un poeta que conocimos? No sé, me dijo, no lo veo hace semanas, caminé otra cuadra y me lo encontré. Y después inmediatamente llamé a un amigo por teléfono y estaba ahí al lado, en Santiago, digamos. Entonces, claro, son esas casualidades que uno les puede buscar la vuelta. Un cuentista o un narrador usa eso, ¿no? Juegas con esa ambigüedad o con ese aparente significado que podría tener, porque claro, la luz tenía que volver en algún momento, ¿no? Sí. Pero justo volvió cuando tú lo pediste, y hay un cuento bonito. Claro, hay que darle algo más, ¿no? La literatura o las narraciones en general tienen 3 planos. Hay un plano como del anecdótico, digamos, que es la historia, el primer plano. Después hay un plano secundario que es como lo estético, la belleza de contar algo bien escrito, con ciertas metáforas, imágenes. Y hay un tercer plano que es como el más imaginativo o más simbólico, que está detrás. Que la vuelta a la luz o la oscuridad pueden significar muchas cosas y uno puede jugar con eso. Entonces, en general, en un buen cuento, en una buena novela, están esos 3 planos siempre presentes. ¿Qué nos podría decir o qué nos podría aconsejar para que podamos seguir escribiendo como lo hacemos? Sigan leyendo. Yo creo que hay una utilidad práctica de la lectura-escritura, ¿no es cierto? Incluso se ha hablado de que retarda el Alzheimer, que ayuda con la memoria, desarrollas tu lenguaje, conoces conocimientos, la lectura es conocimientos también, conoce nuevos mundos, nuevas especialidades, pero por sobre todas las cosas es una actividad muy entretenida. O sea, uno descubre y no se queden solo con lo que les digan, hay que leer esto. Si hay algo que no les acomoda, busquen, es tan amplio el espacio de lectura que van a encontrar las lecturas que les atraigan. Y además, esto de escribir, leer, escribir, el ordenar por escrito unas ideas es fundamental. No sé, yo he conocido grandes profesionales, gente muy capaz,
en una especialidad, pero que de repente no es capaz de redactar un mail o por escrito no es capaz de expresarse correctamente. Entonces la escritura, no todo el mundo puede ser escritor o está bien, es algo natural, ¿no es cierto? Pero el poder escribir te ayuda, digamos, a pensar de manera más ordenada, de manera más empática. La lectura, cuando uno lee, por ejemplo, y ve, se mete en la mente de otro personaje, de una persona de otro país, a lo mejor de un dictador, como una novela, no sé, por La fiesta del chivo de Vargas Llosa, o de un asesino, o de alguien que a lo mejor no tiene unos valores tan perfectos. Uno aprende a ser más empático, aprende a entender la mentalidad de otras personas, y en el fondo esa es una gran... Todas esas cosas son un gran plus de la lectura y la escritura, así que por supuesto que continúen, y espero poder venir a conocer su trabajo y que me muestren los cuentos, sobre todo que escriben cuentos. Me gustó mucho eso, así que cuenten conmigo ahí. Bueno, Un gusto encontrarnos acá, muchas gracias. chiquillos. Gracias a ustedes. Bitácora del capitán. Edificamos orillas, aventando náufragos, como en el horizonte del cuento, al mar de Almácigo evocado en el citoplasma. La sal nos allana el viaje, el mito, el derrotero de los faros y el muelle de ciprés en la taberna donde putas y poetas luchan por el vino. La ficción no es más que un temporal en medio del Golfo Corcovado, ni menos que en 50 días lloviendo en las Huaytecas. El océano es carne, es camino fosforescente de la luna llena en la aventura sideral del buzo y la merluza. Francisco Coloane pilotea un albatros siguiendo a la estela de la ballena rumbo a un carguero encallado en los canales, convertido en fanal para las palabras descarriadas. Porque todo lo que se pierde va a dar al mar, metiendo en el borde para oír a mis hermanos muertos, escribió Bárbara Dérano, y qué verdad más cierta que esa, la del Cahuáscar, que cultivaba esta misma geografía y viajó atesorando el fuego en su canoa. Nómades como las islas y la nieve o el bosque sin salida en los fiordos de un desierto colmado de árboles y quimeras escarchadas que esconden la soledad de la piedra fraguada en los glaciares. Navegantes, astronautas en barquitos de papel, como si fuéramos un mensaje en la botella, flotando bajo el surco de los peces, con las bodegas llenas de palabras, a bordo de una noche oscura como el Petrel gigante, al sur del archipiélago de las Gibias. interesa escribir desde un territorio extremo, donde ya llegar es una proeza y que está marcado por el vestigio de diferentes proezas, por tratar de domar los elementos. Como tal, el elemento, el naufragio, tanto real como conceptual, es algo cotidiano en nuestra región, ya cotidiano en sus habitantes, está un poco marcado a fuego con sus habitantes. Y mi interés en los últimos textos, principalmente en un libro que se llama Paganas Patagonias,
ha sido tratar de documentar desde la ficción la vida de personajes excéntricos, delirantes, que intentan fundar una idea innovadora, fundacional, en un lugar donde el viento y la tempestad ejercen un ilimitado dominio. Entonces, como tal, para mí la idea del naufragio y la idea de la excentricidad, o la idea de países que no existen, como por ejemplo Yugoslavia, que es la portada del libro, forman parte de la identidad de nuestro desmembrado y confuso territorio. Mi literatura quizás está atravesada por una gigantesca melancolía, por una gran tristeza, incluso en los relatos donde el humor es muy fuerte, ¿no? Pero es un humor incisivo, es una especie de risa sin alegría, ¿ya? Porque también está impreso en los relatos todo ese intento épico por conquistar lo imposible y el naufragio que continúa a eso, ¿no? Que es inevitable. La adolescencia y la niñez, uno tiene que tratar de hacer lo posible por no salir del todo del país de la niñez, ¿no? Son espacios privilegiados para encontrar lectores. Entonces me enorgullece que algunos de mis libros circulen en colegios o sean leídos incluso en algunos textos escolares, porque me retrotraen en cierta medida al adolescente que fui yo, un adolescente que le gustaba refugiarse en los libros, ¿no? Y que rápidamente se dio cuenta que los libros poseían un dispositivo de transformación del pensamiento que me ayudaban a explorar realidades por vías absolutamente sospechadas. Y si eso se logra en estudiantes de liceo, pedir más es una hipérbole, ¿no? Le diría a estos muchachos que es un retorno a casa por ambos caminos, ¿no? Es una suerte de botella de náufrago que se arroja desde las aguas del estrecho y que llega hasta las costas de Chiloé, en el sentido en que Magallanes y Chiloé son regiones constitutivas. El influjo de Chiloé en Magallanes es muy fuerte. Yo por padre tengo ascendencia chilota y cada vez que evoco en mis relatos lo naviero, inevitablemente vuelvo a Chiloé. Lo marítimo y lo catastrófico del sentido de la travesía me hace volver inevitablemente a esas costas de esa isla tan hermosa. Me llamo Fernanda Carrasco, soy de Ancud, estudio en el Liceo Bicentenario y tengo 16 años. Creo que era una forma como de expresarme y también de conocerme a mí misma, porque muchas veces no entiendo bien, o sea, siento que nos pasan muchas cosas y no sabemos cómo decirlas. Y creo que en la literatura encuentras un camino para entender mejor. También me ha ayudado a ser como más constante, me han enseñado a pulir más lo que uno escribe, porque yo creo que todos podemos escribir en algún momento y que es algo que siempre lo hacemos, solo que no nos damos cuenta y el taller te ayuda como a pulirlo y a leerlo de nuevo. Hago danza árabe. Empecé en danza árabe el mismo año que empecé en literatura, que fue como en octavo básico. O sea, a veces también tenemos competencias de matemática, pero eso este año era como una vez al mes. Y también una vez al año que son las postulaciones a las nacionales de matemáticas. A él lo conocimos en una jornada literaria, también vino por acá y ahí estuvimos conversando con él. Recuerdo que hicimos unos ejercicios y él nos estuvo contando sobre algunas cosas que había escrito y los proyectos que tenía. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola. ¿Cómo les va, chicas? Estábamos de hace tiempo buscándonos. ¿Y me encontraron? Sí, por fin.
Por fin. Mira dónde fuimos a encontrar. Una librería. Sí. ¿Y cómo comenzó con la literatura? ¿Desde pequeño o ya más grande? No, desde chiquitito. Yo siempre fui un buen lector. En mi casa siempre tuve la suerte, porque es una suerte, no todo el mundo la tiene, de tener libros. Mi padre era un lector de mucha historia y mi mamá todavía lee muchas novelas policiales. Novelas de Agatha Christie, de George Simenon. Todavía lee mucho ese tipo de literatura. Y eso te va como empapando del... Yo creo que la formación de un niño, ver leer a alguien o ver tratar bien a los libros, te va formando un aprecio también por el gusto lector, ¿no? Y de ahí me largué a escribir, un poco para imitar a los autores que me gustaban. Yo tengo una vocación muy grande con mis lecturas de infancia y de adolescencia, ¿no? Como las novelas de aventuras de Emilio Salgari, de Julio Verne, bueno, el mismo Coluane. Y trato de que la adolescencia y la infancia no me abandonen del todo. O sea, trato de volver a esas lecturas de joven. Y hablando de eso, ¿algún libro que lo haya marcado? ¿Y por qué? Bueno, mucho. La pregunta es súper difícil en realidad y la respuesta quizás es mediocre, ¿no? A mí me marcó mucho cuando yo era niño una novela de Jack London que se llama El lobo de mar, que me marcó porque básicamente incubó en mi imaginación literaria un conflicto que todavía me atormenta, digamos, que es como la dualidad entre el tipo que se alimenta de una cultura libresca y el tipo que es vitalista, vivencial, que vive en la realidad más desgarradora. Entonces esta novela trataba un poco ese tema porque es un tipo que queda náufrago, es un hombre de clase social alta que queda náufrago en un navío donde gobierna un tipo que es un personaje feroz, ¿no? Que caza ballenas y caza focas y lo deja trabajando de cocinero y medio lo atormenta, ¿no? Que además para mí también es un poco, en cierta medida, es también el conflicto del Quijote, ¿no? Cervantes lo que hace también es unir dos culturas, ¿no? El tipo de la alta cultura, de la cultura libresca, ¿no? De la cultura de un tipo que había leído novelas de caballería, que había leído lenguas clásicas, versus un gordito que le interesaba más la cultura popular finalmente. De hecho, Sancho Panza es analfabeto. Entonces, esas dos formas librescas para mí ha sido como una constante y esa simbiosis, ese choque, esa relectura es como uno de los corazones de mi propuesta literaria. Usted habla de Chiloé y Chiloé con Punta Arenas tienen algo en común de que están aislados. Entonces, ¿usted cree que escribir como en ciudades así es distinto que escribir, no sé, en Puerto Montt, Santiago, Concepción? Bueno, creo que, primero que todo, Chiloé y Punta Arenas no solamente comparten ese sentido del aislamiento y de la lejanía, sino que también comparten raíces históricas muy poderosas. ¿Ya? Todos los magallánicos somos medio chilotes, ¿no? Entre ellos yo, ¿no? Entonces tenemos, en Punta Arenas, por ejemplo, hay una población que es como 3 veces natales casi, que es la población típica de Chiloé, que es la población 18 de septiembre, ¿no? Que es una tremenda cuestión, ¿no? Que además son medio autonomistas porque tienen hasta su liga de fútbol aparte en la ciudad. Entonces, primero que todo, sí, hay un lazo histórico muy poderoso entre los magallánicos. Pero también yo creo que la discusión hoy día en la literatura, a mi modo de ver, no sé si estoy en lo cierto, no se trata un poco de lo metropolitano contra lo rural, no se trata de la ciudad versus el campo. Probablemente en otros momentos de la historia nacional hubo algo de eso, ¿no? Como que la literatura tenía que buscar espacios incontaminados o espacios que no estaban en la mente del lector, ¿no? Eso es lo que para mí, por ejemplo, hace grande a Pancho Coluane, ¿no? ¿Quién hablaba de un tipo que vivía en un faro, por ejemplo?
que vivía solo. O sea, incorpora un poco estos lugares extremos a la literatura. ¿Ya? Y en un país que es del 50, el 38 antes y después en la época actual, donde el escritor naturalmente santiaguino, entre comillas, o en la literatura metropolitana, busca esa globalización. O sea, busca mostrar que Santiago sea parecido a Nueva York, a Ámsterdam, busca equiparar Santiago a eso. Y cuando piensa en las provincias, la literatura desde el centro, se piensa de una forma muy caricaturesca. Esos programas así como Chile Conectado, así como que lo único que hay en las provincias es tragos y artesanía y una señora que hace un curanto. Como que hay una idea muy caricaturesca de la provincia. Primero, por ejemplo, se habla poco de escribir desde las ciudades, desde las provincias. ¿Ya? Y probablemente como hay insultos que aluden al género, a la condición sexual, que son cosas como insultos, también provinciano, desde cierto lugar de poder, viene a ser hasta un adjetivo peyorativo. Decir, este es provinciano, como si en realidad también Santiago no fuera otra provincia más, finalmente. Y quizás la provincia más provincia, porque es el resumidero quizás de todas las provincias. Entonces, a mí me ha llamado la atención. Nosotros tenemos un colectivo que se llama Colectivo Pueblos Abandonados, que son todos escritores de provincia, que hemos hecho como un movimiento. En realidad es un movimiento y una pataleta. Tiene algo de pataleta y tiene algo de joda también, ¿no? Una tomada de pelo. Pero hemos hecho, por ejemplo, nuestro ese concepto en el sentido del Martín Ribismo, ¿no? Que sería como esa especie de factor propio del escritor de provincia, que hace el gesto de Martín Rivas, ¿no? Martín Rivas es un provinciano que va a la capital a conquistarla, ¿no? ¿Ya? Como que se sentía antiguamente que la literatura tenía que llegar necesariamente para escribir o para lograr, entre comillas, la fea palabra, porque es muy fea, posicionamiento. Había que ir a Santiago a conquistar el centro político y había que mostrar allá. Hoy día creo que con el tiempo que nosotros vivimos, que tiene grandes problemas y grandes males, una de las ventajas es que creo que ya esa ruta no es tan necesaria, ¿no? Creo que hoy día los escritores perfectamente pueden escribir desde las provincias, ir a presentar su trabajo a Santiago y después volverse, sin necesidad de vivir haciendo colas en el metro y vivir en la propia ciudad. Además, para mí tiene un valor agregado de los escritores que han hecho un trabajo desde su propia provincia. Tiene un valor agregado, ¿no? Y finalmente eso es importante. No hablar también la idea de un escritor, entre comillas, quintesenciado, ¿no? Que es un escritor que está en una especie de escarcela de la visibilidad, sino yo creo un escritor más territorial, o sea, un escritor que hace talleres literarios, que trabaja con su entorno, que trabaja con su comunidad. Un escritor casi con una opinión, una postura hasta política del escritor frente a lo que está ocurriendo. ¿Ah? Y el centralismo, el aislamiento son fórmulas que tiene el mercado para castigarnos como sociedad. ¿Ah? ¿Y cómo se conocieron dentro del colectivo? Fue hace muchos años atrás, en el año, si es que la memoria no es esquiva y no huye como una alondra de mi cabecita, fue el año 2009 que hicimos un encuentro en la ciudad de Valdivia y en un bar que se llama La Bomba. Nos juntamos con un poeta santiaguino, pero que tiene mucho que decir de ser chileno en Chile, ¿no? Que es José Ángel Cueva, y Marcelo Mellao. ¿Y quién habla? Entonces nos pusimos a hablar un poco de esto, ¿no? De la estructura de la provincia y inmediatamente decidimos armar un colectivo. Bueno, y se fueron sumando otras voces de autores, ¿no? Cristian Geise, que es de la zona de Vicuña, Rosalete Muñoz, que es de acá de Chiloé. Se fueron sumando otros autores como para ampliar esta mirada, ¿no? De cómo era construir un imaginario desde la literatura en la provincia, ¿no? Sin estas cosas también, no solamente caricaturizantes, porque
no solamente se trata de la visión caricaturesca de Santiago hacia la provincia, esa es una parte de la visión. También la misma provincia o la misma región, a mí la palabra región y provincia nunca me han gustado mucho, ¿no? No me gusta hablar mucho de literatura regional, porque es una jerga hasta media militar, ¿no? Región militar austral, como suena, ay, me trae más recuerdos esas cosas, ¿no? Entonces me gusta más hablar de escritores territoriales, o sea, escritores que viven en el territorio. Pero además hay un rollo también de que los propios lugares apartados crean fórmulas pintoresquistas para dar la razón al centro. ¿Ah? Hay una imposición, una autoimposición del escritor de ser, entre comillas, pintoresco, criollizante. Hay una autoimposición finalmente, ¿ah? Cuando en realidad nosotros los elementos que tenemos en nuestra cultura, y para qué les digo a ustedes que son de Chiloé, ¿no? Los elementos que hay acá son elementos que tienen una potencialidad semántica y una capacidad de transformación. ¿Ah? Acá nosotros no necesitamos inventar historias, finalmente, porque finalmente las historias andan persiguiendo a los escritores. Se produce como una inversión. Y eso pasa en Magallanes, pasa en Arica, que está el trabajo de Daniel Rojas Pachas, por ejemplo, que es un escritor del norte que ha logrado integrar toda esta frontera chileno-peruano-boliviana, ¿ya? Y por supuesto nos interesa una literatura que también sea dialectal, ¿no? Donde el dialecto, la jerga, el argot viajen en el territorio, ¿ya? Esta idea de un escritor que publica para el público, entre comillas, hispano, ¿no? Entonces, en vez de municipalidad, dice ayuntamiento, para que lo lean en Madrid. Finalmente hay una pulsión ahí. A nosotros nos interesa que nuestro lenguaje viaje empapado de las más diversas manifestaciones, que al contrario, sea una cosa más rockera. ¿Ya? Eso es lo que se me ocurre por ahora. No sé si más rato se me ocurre algo, pero se me ocurre por ahora. Antes habló de sus personajes y usted tiene a Saratoga y su puerto peregrino. ¿Cómo lo creó o por qué? Bueno, Saratoga es un personaje, tiene varias fuentes en realidad. Naturalmente Saratoga es un romántico como del siglo XIX, producto de mis lecturas de Allan Poe en aquellos años, porque bueno, es medio fracasado con las mujeres, es un poco dipsómano, o bastante diría yo, y es un personaje que tiene como el rollo con el fracaso, ¿no? Como que tiene un rollo como con la derrota, o tiene la necesidad de meterse en empresas que van a fracasar, que están marcadas por el fracaso. Entonces se va a meter a repúblicas inexistentes, va a buscar cosas que no existen, salía personajes locos, como ufólogos, como personajes de esa naturaleza. Entonces, también había habido una leyenda que yo leí cuando chico, de un pueblo mexicano que se llama, de una ciudad ya, San Luis Potosí, que hay una leyenda de un personaje que se llamaba el Gallo Maldonado, porque tenía el pelo así como la cresta de un gallo, ¿no? Y que era como un poeta romántico que lo había dejado la novia y que andaba recitando poemas en las plazas a los enamorados, vestido como a la antigua, ¿no? Vestido con una capa negra. Entonces también esa imagen a mí me quedó dando vuelta como para Saratoga, a pesar que le incorporé elementos contemporáneos, ¿no? Ya, pero el personaje que es Puerto Peregrino, en el fondo es Punta Arenas, ¿no? Yo trato de hacerlo porque algunos personajes existen, entonces trato de cubrir a los inocentes, en cierta medida. Trato que ese personaje gravite en la ciudad austral, meridional, y que tenga... Y que en realidad siempre sea un personaje incómodo ante una modernidad agresiva. ¿Cuál cree que es ahora el papel de la literatura dentro del contexto de las movilizaciones? Es una gran pregunta la tuya, una enorme pregunta, grande como un continente, como dice Roca. Yo creo que ya nada va a ser igual. Eso es lo que me parece, que este sacudón tiene que tender a transformar nuestras conciencias. Ya no. Esto va a ser como, en términos, un golpe muy duro a esas literaturas como de autoficción o como esas literaturas demasiado centradas en el yo, ¿no? que abundan en Chile, ¿no?
Este es un momento en el cual yo creo que no se puede ser indiferente, por ejemplo, en medio de un naufragio. ¿Ya? Como que el barco está naufragando y yo estoy, como diría Parra, pensando en hacerle sonetos a la luna. Estoy como en una fase... y no quiero irme en la teoría básica y en alguna medida chantajista de literaturas evasionistas versus literaturas no evasionistas, porque yo creo que todos escribimos desde lo que somos o de lo que no somos también, y escribimos con lo que tenemos y también con lo que no tenemos, o sea, escribimos desde nuestra... Escribir es un acto de precariedad muy grande, pero creo que la literatura va a dar cuenta de que la historia está ocurriendo ahora. El escritor va a decir, la historia está ocurriendo en este instante. No se puede, el escritor en este momento no se podría dar el lujo de perderse la historia. De decir, meterle abajo a la alfombra, y decir, no pasa, está pasando. Hoy, ahora. ¿Y algunos de sus amigos que ha representado en sus libros? ¿Se ha enojado esto? No sé si Bon Jovi lo habrá leído, la verdad es que lo ignoro. Bueno, a propósito de eso, el último libro que salió, un libro que editó LOM, que se llama Paganas Patagonia, me han preguntado harto, casi todos los personajes son, algunos no medianamente reales, algunos son reales, son así nomás. Hay un personaje que se llama el Dr. PC, por ejemplo, que es un tipo que se cree que es como un médico de computadoras. Y que, bueno, existe, el Dr. PC existe. El Bon Jovi puntarenense también existe. Después del cuento parece que le fue muy bien porque se lo llevaron a México. Y varios de esos existen, medio transfigurados, algunos están transfigurados. Pero en realidad, ahora que me hacía la pregunta, no lo había pensado nunca, pero en realidad lo que estaba haciendo yo con Puerto Peregrino y con Saratoga era como esos personajes, representarlos. Y es el primer libro donde digo que tanto, que sea nomás. No se han enojado todavía, pero hay tiempo todavía para que se enojen. Yo creo que lo van a leer y... Bueno, yo también me humillo bastante en los cuentos, así que no quedo tan bien tampoco.